Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas al sexto capítulo de Componentes Dinámicos. En este capítulo vamos a seguir trabajando con el comportamiento copies, vamos a hacer un ejercicio parecido al anterior, solo que vamos a complicarlo un poco y el resultado va a ser estas escaleras que tenemos aquí. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a tener una paramétrica y otra dinámica, es decir, en esta de aquí puedo escoger pues, el número de escalones, por ejemplo, el grosor de esos peldaños y la tabica. La puedo cambiar y cuando lo tenga todo configurado le doy a aplicar y me genera una escalera con esas características. Cambio esta, conforme escalemos, va a añadir o restar escalones al resultado. Pues bueno, vamos a ello. Bueno, en primer lugar, igual que siempre, me voy a ventana, información del modelo y aquí en el apartado de unidades me voy a asegurar que las unidades sean centímetros. Una vez está eso hecho, pues por aquí, por este lateral, por este lado, voy a hacer una recta de 60 centímetros que voy a coger y con la herramienta rotar, la tecla Q, pulso una vez control para activar el modo copia y giro copiando a 30 grados. Muy bien, con la herramienta círculo, pues hago un círculo con ese radio, con el radio de esa recta, y bueno, aquí voy a borrar este sobrante de forma que me quedo solamente con esto. Ahora, de cara a ayudarme a modelar, voy a marcar dos líneas auxiliares, una que viene por aquí y otra que viene por aquí. Ahora vuelvo a la herramienta círculo y voy a hacer un círculo de radio 10, con lo cual ahora puedo borrar este y este. Y lo que voy a hacer también es porque ahora mismo el peldaño, digamos, tendría muy poco superficie a donde agarrarse. Sí que lo que va a hacer es, desde este lado de la circunferencia, no desde este extremo, sino desde este otro, una arista de ahí hasta ahí. De forma aquí ganamos más superficie de sujeción. Y bueno, pues voy a borrar esas aristas de ahí y en esta parte con la herramienta círculo ahora hago una circunferencia de radio 9, que este lado puedo borrarlo. Por último, en la parte esta superior, si selecciono ese arco y me voy a información de la entidad, ahora mismo está representando el arco con dos segmentos, esa sección de esa circunferencia que hemos dibujado antes. Le voy a decir que lo dibuje con 6 segmentos, de forma que queda un poco mejor. Y bueno, pues ya tenemos esto preparado, así que ahora lo voy a extruir 2 centímetros, por ejemplo. Triple clic, botón derecho, crear componente. Esto lo voy a llamar escalón y voy a definir los ejes del componente en esa intersección de las rectas auxiliares, lo que era el centro de todas las circunferencias que hemos dibujado. Pues ahí estará el origen, este será el eje X y este será el eje Y. Le doy ahí a crear y ya tendríamos ese primer peldaño, ese escalón. Ahora me voy a la herramienta círculo y también desde la unión de esas dos rectas auxiliares hago una circunferencia de radio 9, o se lo indico gráficamente, y lo voy a extruir 1 metro. Es lo mismo 100 centímetros. Y esto, triple clic, botón derecho, crear componente. Esto lo voy a llamar pilar. Y voy a definir los ejes también en ese punto central. Se lo voy a marcar orbito para verlo por debajo y ese va a ser el centro, eje rojo, eje verde y le doy a crear. Y ya lo tendríamos. Pues ahora selecciono esos dos, botón derecho, crear componente. Voy a definir también el centro en el mismo. Y esto será un componente llamado escalera. Ya puedo borrar las dos rectas auxiliares. Y vamos a repasarlo en esquema.
he creado ese componente escalera que está formado por un componente escalón y por un componente pilar. Pues muy bien, una vez ya tenemos esto, me voy a atributos de componente, lo voy a dejar pues, por ejemplo ahí, lo selecciono y bueno, en escalera voy a definir varios parámetros. El primero, pues por ejemplo va a ser la tabica, es decir, cuánto sube cada escalón. Pues vamos a definirlo por ejemplo en 18 centímetros. Voy a definir otro que sea el grosor, en este caso va a ser el grosor del escalón, que le voy a dar por ejemplo un valor de 2. Y por último, uno que sea escalones, va a ser el número de escalones. Pues vamos a partir, por ejemplo, por 4. Muy bien, me voy al apartado de escalón y voy a definir atributos ya existentes. Es decir, voy a añadir de posición, voy a añadir la Z. No me hace falta añadir los otros números. En tamaño también voy a añadir len Z, la longitud a lo largo del eje Z. Y de rotación voy a añadir rot Z, la rotación según el eje Z. Pues muy bien, ahora simplemente es indicarle cuánto valen en cada parámetro. El más rápido de ver es en len Z, le vamos a indicar que esto sea igual a parent, cerramos exclamación, grosor. De forma que desde el componente superior podamos definir ahí su grosor. Si aquí cambiamos a 5, cambia correctamente. Lo vamos a dejar aquí en 2. En Z vamos a indicarle que esto sea igual a pues, parent. Si ponemos directamente tabica, que ahora mismo es 18, y me pongo aquí en alzado, voy a ver que lo que es 18 es donde comienza el componente. Ahí, yo quiero que 18 sea teniendo en cuenta el grosor. Así que a este parámetro de aquí, a parent tabica, le tengo que restar parent grosor. De forma que ahora son 16 y esos 2 centímetros los 18 de la tabica. Muy bien, pues lo que voy a hacer ahora también es añadir el número de copias de este elemento. El número de copias va a ser el número de escalones menos 1, menos el original. Es decir, si tenemos 4 escalones, tendremos el original y 3 copias. Así que aquí lo voy a definir como parent escalones menos 1. Si ahora parece que no ha cambiado nada, pero si en esquema despliego este parámetro, veo que tengo escalón, pilar y luego las 3 copias de escalón. En total, 4 escalones. Y si cambio aquí el número de escalones a 5, pues obviamente tengo 4 copias. Y aquí compruebo que funciona correctamente. Pues tengo el original y 4 copias. En total, 5 escalones. Lo que voy a hacer ahora es colocar cada escalón en su posición. Voy a activar aquí lo de mostrar o ocultar fórmula y me voy a centrar en Z. Este valor, el de parent tabica menos parent grosor, es la posición del primer escalón. Así que a esto le tendremos que añadir más copy asterisco, o sea, el número de copia por la tabica. Parent tabica. Con eso tenemos todos esos escalones colocados en vertical. A continuación, voy a hacer que giren esa rotación. Bueno, en escalera voy a añadir también un valor para al final poder definirlo todo en el componente superior, que sea ángulo. Este ángulo voy a definir que sea, por ejemplo, 30. Pues muy bien, la rotación en Z de cada una de estas copias es igual a 0. No hace falta ponerlo, pero es simplemente para indicar que es el ángulo del primer elemento. Y ahora las copias, va a ser copy, asterisco, copia por el ángulo. Parent, ángulo. Y con eso estamos distribuyéndolo a lo largo, o sea, en torno al eje Z. Si me pongo aquí
en planta, pues lo veo. Si aquí cambio el ángulo, por ejemplo, en vez de 30 ponemos 20, pues van a girar 20 grados. Si aquí volvemos a 30, pues se despliegan. Muy bien, por último, en pilar, aquí voy a añadir la longitud según el eje Z, que muy sencillo, va a ser parent escalones por los escalones por la tabica. Con eso tendremos la altura total. Por parent tabica. Con eso hacemos que coincida. Si quisiéramos que sobresaliera esto algo más, pues aquí añadiríamos, por ejemplo, más 20. Va a sobresalir 20 centímetros sobre el último escalón. Voy a dejar en 0. De esta manera, si ahora, por ejemplo, cambio el número de escalones y escribo 10, pues ese pilar central aumenta ese parámetro. Y bueno, por último, lo que voy a hacer es definir estos valores para poder escogerlos de una lista. Así que me vengo aquí. Los usuarios pueden editar el texto. Y ese texto que sea un número entero. Para el caso del, número decimal. Para el caso del ángulo. Le voy a aplicar. Para los escalones, bien, pueden editar el texto, sea un número entero. Este sí, no podemos tener 10 escalones y medio. O tenemos 10 escalones o tenemos 11. Le damos ahí a aplicar. Para el grosor, pueden editar el texto. Este texto puede ser un número decimal. No hay problema. Y la tabica, perdón. Aquí también pueden editar el texto. Y este puede ser un número decimal. Aplicar. Si me voy ahora a opciones de componente, pues puedo escoger de ahí todos esos valores. Es decir, si aquí quiero cambiar la tabica a 15, se actualiza. Si quiero cambiar el número de escalones a 16, o si quiero que se monte un poco, 24, y el grosor lo vamos a cambiar, por ejemplo, a 3. Al final le damos a aplicar y actualiza con todos esos cambios. Y esto sería esta primera escalera paramétrica. Ahora a continuación modificaremos estos valores para conseguir una que, según la escala que tenga, añada más o menos escalones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, cierro esto por aquí, me voy a guardar este componente por si acaso, lo voy a seleccionar, guardar como, y lo voy a guardar en escritorio, pues lo voy a llamar, pues por ejemplo, Codi, de componentes dinámicos, 6A. Le doy a guardar y listo. Lo que voy a hacer a continuación es editarlo para que lo podamos escalar de forma dinámica. Para ello activo mostrar u ocultar fórmula. Voy a hacer esto más amplio y simplemente vamos a modificar algunos valores. En añadir atributo voy a añadir, por ejemplo, la longitud en Z. Ahora pone 100 porque es el valor inicial, no pasa nada. Y vamos a hacer ciertos cambios. Por un lado, la tabica le voy a indicar que sea igual a la longitud total dividido entre el número de escalones. Len Z partido escalones. ¿Vale? Como son 100, ¿vale? Pues ha dividido la altura total entre los escalones y ahora le está dando 6,25. Si aquí cambiamos esa longitud total a, por ejemplo, 300 centímetros, pues también lo divide, de forma que ahora le sale 3,75. Muy bien, eso por un lado. Voy a dejar activado mostrar o ocultar fórmula. Por otro, igual que en el ejercicio anterior, voy a añadir un parámetro personalizado que se llame tabica M mayúscula o tabica M, que va a ser la tabica máxima o mínima según los parámetros que pongamos a continuación. Voy a indicarle que sea 20 centímetros. Y aquí voy a marcar
voy a escalar, pues por ejemplo de ahí hasta ahí, ahora mismo ese valor son 18,75. Muy bien, pues esa tabica M mayúscula, máxima o mínima, según pongamos ahora, va a ser de 20. Pues muy bien. El número de escalones le voy a indicar que sea, pues en este caso voy a escribir floor, va a hacer un redondeo por debajo de, abro paréntesis, y va a ser la longitud total en el eje Z dividido entre la tabica M. Al escribir floor, lo que le estamos indicando es que como mínimo esa tabica sea siempre de 20 centímetros. Es decir, si ahora escalamos y me voy hacia arriba, cuando son valores superiores no hay problema, pero cuando marque menos de 20, como es el caso, ahora está marcando 19,716, va a ajustar el número de escalones para evitar que sea menor de 20. Siempre que bajemos, va a ajustar el número de escalones. Si aquí, en lugar de floor, ponemos ceiling, ese número 20 es el número máximo. Es decir, que como mucho, ahora en la tabica, como mucho va a ser de 20. Es decir, si me voy a 21, lo vuelve a distribuir de forma que no pase. ¿Veis? Siempre que sea mayor de 20, va a distribuir. Lo voy a dejar en floor. Y ya está, con estos valores. Ahora, por mucho que escalemos, en este caso, como mínimo va a medir 20 y el número de escalones va a ser acorde. Lo que voy a añadir también es un parámetro, este parámetro es nuevo, le voy a añadir un atributo que es un comportamiento de Scale Tool, la herramienta escala. En Scale Tool voy a marcar este punto simplemente para indicarle que solamente de todos los puntos de escala me muestre, voy a dejar todos sin marcar, menos el de escalar a lo largo del eje azul, del eje Z. Le doy a aplicar y ahora únicamente esta escalera la puedo escalar en ese sentido. Y por último también voy a añadir otro comportamiento. Este es en general, siempre que trabajemos con copias viene bien, que es un comportamiento onClick. Y aquí en funciones voy a buscar en funciones onClick el de redraw. ¿Vale? Lo marco ahí, le doy a insertar y listo. ¿Para qué sirve este redraw? Pues si estamos haciendo pruebas, cambiando cosas, etcétera, etcétera, sobre todo si en el número de copias del escalón cambiamos de una fórmula a un valor escalar, o si haciendo pruebas perdemos algún escalón, como es el caso. Si ahora hago un clic sobre este componente, redibuja correctamente con los valores que tiene en ese momento la escalera. Nos ahorra tener que volver a empezar desde el principio. Pues bueno, esto ha sido el ejercicio de hoy y si os ha interesado, como siempre, dejadme un like, suscribíos al canal o compartidlo con vuestros amigos. Hasta la próxima.